con comunicación, porque pues es un tema que yo diría que desde que estamos pequeños tenemos que estar experimentando y aprendiéndolo en el día a día. Esta imagen que ustedes ven frente a ustedes es pues de un supermercado. Obviamente no es un supermercado normal, fue una muestra de lanzamiento de una línea de ropa, pero lo que quiero mostrar ahí es que normalmente a todos, desde que somos pequeños, en lugar de que nos enseñen a negociar, a vender, pues nos enseñan a comprar. Somos muy buenos en general para poder comprar, pero en ocasiones para poder vender, para poder negociar, nos cuesta muchísimo más trabajo. Pero tenemos que estar conscientes que la negociación y la comunicación, pues son dos cosas que, aunque parezca que tienen algo de relación, pues no, o sea, tienen muchísima relación y están directamente relacionadas. La negociación al final del día es convencer al otro, pero también dejar o darle permiso al otro para que me convenza. No puedo yo decir que estoy negociando con una persona si yo no me abro con esa otra persona y hago que esa persona esté también con la oportunidad de dejarme convencer, porque si no sería como una especie de monólogo en donde yo solamente propongo, digo, ofrezco y la otra persona se tiene que ver obligada a aceptar lo que yo estoy haciendo. Thompson, un gran autor en el tema de negociación, decía que dos personas se ponen de acuerdo en cómo asignar ciertos recursos escasos. Cuando estamos negociando algo es porque tenemos recursos escasos. Hoy en la mañana, bueno, a la 1 de la tarde, perdón, hablaba con un grupo de estudiantes dando la materia de negotiation, que la doy a estudiantes extranjeros también. Pues bueno, por este tema de la pandemia, muchos de ellos pues tuvieron que regresarse a sus países de origen, a Corea, Alemania, Francia. Entonces, platicábamos de un tema y justo les decía, ¿me pueden dar algunos ejemplos que ustedes hayan tenido que sufrir durante estos días en el encierro? Y pues claro está que hay muchos ejemplos y sin duda alguna ustedes que ya están trabajando, que tienen sus propias empresas, que están emprendiendo, que están esperando crecer sus negocios, pues se encuentran. Y es que tiene que ver directamente con esta asignación de recursos que muchas veces son escasos. Negociar con una persona o negociar con un proveedor, a lo mejor un precio, que es lo más común, poner como por ejemplo el precio, pero esperemos que después de esta plática, de esta conferencia, nos quede claro que no solamente el precio es lo más importante, sino que existen muchas otras variables que podríamos considerar como negociables. Entonces, recordar que entonces la negociación es una cuestión que tiene que ver con la asignación de ciertos recursos exactos, escasos. Nuestro enemigo no es nuestra contraparte. Es decir, que muchas veces podríamos ver que nuestra contraparte es la persona con la que tendríamos que estar luchando, con quien tendríamos que estar discutiendo. Pero no, nuestro principal enemigo en una negociación, y más cuando estamos tratando de comunicarnos bien con esa persona que está frente a nosotros, no es él, es la no decisión. Y déjenme, me explico un poco. Cuando me refiero a la no decisión, me estoy refiriendo al que no se llegue al final de la discusión, de la negociación, a ningún trato, sea positivo o sea negativo. Si yo no puedo avanzar en esa negociación y al final hay lo que le llamo una no decisión, pues simplemente no estaría yo logrando ese objetivo. En ocasiones el solamente negociar con la otra parte, aunque no acabe obteniendo lo que yo quiero, me está dando algo muy importante que se llama aprendizaje. ¿Cuántas veces como emprendedores, yo he sido emprendedor, nos ha tocado tener que tratar por primera vez con un cliente o por primera vez con un proveedor, y aunque en ese primer trato no nos fue tan bien, ese trato como tal nos dejó muchos aprendizajes, y esos aprendizajes al final nos hace que veamos las cosas pues de manera diferente. Tenemos que hacer de una u otra forma que las cosas sucedan,
Esa es la labor de un empresario y esa es la labor de alguien que trata de negociar con alguien más y que trata de comunicarse de una manera satisfactoria con alguien más. Tenemos que convencer al otro de que ese negocio se tiene que hacer. ¿Qué es lo que hacemos en el mundo moderno? Y pues simplemente tratemos de imaginar el momento que estamos viviendo actualmente, pero hace a lo mejor 70 años. Pues hubiera sido muy complicado, a lo mejor inclusive el saber cómo va evolucionando este tema, el poder inclusive trabajar desde nuestras casas para la mayoría de nosotros hubiera sido imposible. Es más, esta conferencia pues hubiera sido imposible porque tendríamos que habernos desplazado todos a un solo lugar, cosa que no nos permiten las autoridades y hubiera sido complicado. Entonces, el día de hoy, ¿qué es lo que hace un negociador que sabe cómo comunicarse y que sabe cómo ser productivo? Pues primero que nada, tiene llamadas que cada una de esas llamadas son llamadas productivas, sean persona a persona, sean por teléfono, sean por WhatsApp o sea escribiendo un correo. Como tal, su agenda es productiva también. Es una persona que sabe que el tiempo es su recurso más escaso porque nadie más sabe lo que tiene él, la cabeza, lo que tiene que hacer y como emprendedor, los siguientes pasos que tiene que lograr. Y tiene que escuchar muy bien lo que hace su fuerza de ventas, si es que tiene fuerza de ventas o si es que tiene un grupo de compradores, tiene que saberlos escuchar muy bien porque pues al final el equipo negociador es tan fuerte, pues como lo es el conjunto de todos esos negociadores, y es tan débil como lo es el más débil de todos esos negociadores. Y por último, pues tiene que ser muy analítico. Una persona hoy que trata de negociar y que trata de comunicarse con los demás para poder llegar a un trato, tiene que ser también muy analítico y considerar todos los factores. Seguramente ya han escuchado el término de Big Data, que es cuando se obtiene una gran cantidad de información, una gran cantidad de datos de diferentes fuentes en un periodo muy restringido de tiempo. Y hoy, pues tenemos como negociadores el gran reto de tener que manejar todos esos datos para conseguir no solo información, sino también para que esa información nos sirva en los tratos. En esta imagen que ustedes van a ver, pues seguramente han de recordar esta pelea. Esta pelea fue de Mayweather y Pacquiao, fue hace años y fue una de las peleas pues más sonadas de la historia. En ese momento decían que había sido la pelea de la historia. La cantidad de millones de dólares que significaron tanto para un boxeador como para otro y la cantidad, obviamente, de dinero que generó esta pelea, pues fue impresionante. Pero ¿por qué estas dos personas, por qué estos dos boxeadores no se habían enfrentado uno a otro en los años anteriores? Pues porque no había habido alguien que los pudiera poner en contacto. En la parte inferior izquierda de su pantalla aparece Mayweather y junto con su coach. Y del lado derecho, hacia en medio de la pantalla, pero del lado derecho, aparece Manny Pacquiao, arriba de él Freddie Roach, que era su coach, su entrenador en ese entonces, y su representante era Bob Arum. Hasta ese momento, pues todo va bien. Nunca habían llegado ni el manager de Mayweather ni el manager de Pacquiao a un acuerdo. Y lo que decían es que, pues simplemente los dos boxeadores no querían pelear. Pero entran terceras partes involucradas. El primero de ellos es Leslie Moons, que era como el productor, el que fue el artífice de esta pelea. Él vive en la ciudad de Los Ángeles y iba frecuentemente a un restaurante de comida internacional en donde uno de los meseros, el que normalmente lo atendía, es un señor que se llama Gabriel Salvador, que lo pueden ver en la parte superior izquierda de su pantalla. Gabriel Salvador era un mesero que le encantaba el box y que frecuentemente
además de estar practicando box y además que tiene un hijo pequeño que practicaba box justo en el gimnasio de Freddie Roach, pues platicaba seguido con el señor Leslie Moonves. Y en una de esas pláticas, después de un fin de semana que había visto una pelea y la pelea había desconcertado a todos los fans del box, Gabriel Salvador se acercó a la mesa de Leslie Moonves para darle el servicio. Leslie Moonves le preguntó qué había pensado, qué opinaba de la pelea que había visto el fin de semana, y Gabriel Salvador le decía, híjole, sería bueno ver alguna ocasión alguna pelea mejor. Y Moonves le decía, como con cierta ironía, ¿y a quién te gustaría ver pelear? Y él le dijo, pues a mí me gustaría ver pelear a Pacquiao contra Mayweather. Dijo, eso sería imposible porque ninguno de los dos quiere subirse al ring con el otro. Y entonces Gabriel Salvador le dijo, no, yo creo que eso no es cierto. Yo conozco al entrenador de Pacquiao y creo que Pacquiao estaría súper interesado en subirse a la pelea. Lo demás es historia. Puso en contacto a estas dos personas, iniciando con Freddie Roach, y al final fue una pelea pues muy bien, muy buena. Uno de los primeros pasos, por lo tanto, cuando yo estoy tratando de negociar y si yo quiero establecer una buena comunicación con el otro, pues antes de empezar a comunicarme con el otro, tengo que quitar el ruido de alrededor de esa posible negociación. Y quitar ese ruido es convencer a la otra persona de que se siente a negociar. Si yo no logro que se siente esa persona a negociar, pues ¿cómo voy a lograr un trato como este que significó 600 millones de dólares y que no había habido otro tan grande en la historia? La siguiente pregunta es, ¿cuánto me va a tocar? Cuando yo trato de comunicarme con la otra persona y trato de negociar con la otra persona, la primera duda que me viene a la cabeza es cuánto me va a tocar de ese trato. Y pues entramos en un dilema, y ese dilema es tratar de solucionar si voy a competir con esa contraparte o voy a cooperar con esa contraparte. El primer paso, lo primero que se nos viene a la cabeza, como ya platicábamos un poco al inicio, es pelear con mi contraparte, como si fuera pues un enemigo. Y cuando la decisión es pelear contra mi contraparte, pues lo que decido es comerme todo el pastel. Es buscar ser súper asertivo y solamente ver por mis intereses, no ver por los intereses de la otra persona, no pelear por los intereses de la otra persona, sino verlo como, ya comentamos, como un enemigo, como alguien que está en contra de mí, con alguien que simplemente me va a quitar lo que yo quiero obtener y por lo tanto, pues simplemente estaría llevando a cabo una negociación que conocemos hoy como tipo distributiva. Las negociaciones de tipo distributiva se llaman así porque al final es partir el pastel en diferentes rebanadas y pelear uno contra otro en ver cuántas rebanadas se va a quedar cada una de esas partes. La siguiente parte, que es la más complicada, pero es la segunda parte de este dilema, es cuando decido cooperar. Cuando yo decido cooperar, es que decido también comunicarme mejor con mi contraparte. En esta cooperación significa muchas veces abrir información a mi contraparte y en ocasiones no nos gusta dar más información a nuestra contraparte porque sabemos que esa información puede ser y considerada usada en nuestra contra. Por eso es que no nos gusta cooperar en la mayoría de los casos, a menos que ya tengamos confianza con ese vendedor o que ya tengamos confianza con ese posible comprador o con ese proveedor o con ese empleado. Pero preferimos no darle toda la información porque pensamos que el darles información pues puede ser un arma que se utilice en nuestra contra. Pero cuando piensa así también nuestra contraparte, pues el trato al final es muchísimo más complicado en que se pueda llevar a cabo. ¿Por qué? Pues porque sin información, sin comunicación entre esas dos partes, aunque haya logrado quitarle el ruido de alrededor de ese trato y ya estemos los dos sentados en esa mesa
para negociar, pues se vuelve todavía más complicado. No es tan sencillo lograr un trato lo suficientemente favorable para los dos. En esta parte, en este tipo de tratos, cuando estamos cooperando, ambas partes se preocupan por hacer la rebanada del pastel, ya no por la rebanada del pastel más grande, sino de qué forma puedo hacer el pastel más grande. Ya no busco solamente cómo repartirlo, sino trato de ponerme en los zapatos de la otra persona. Y yo no diría solamente ponerme en los zapatos de la otra persona, sino ir más allá, ser empático. Cuando yo soy empático es que no solamente me pongo en los zapatos, sino que es como realmente sentir lo que la otra persona está sintiendo. Meterme dentro de la otra persona para saber por qué me está pidiendo eso, por qué le interesa esa calidad de producto, o por qué, si lo vemos desde nuestra perspectiva, porque muchas veces no lo que estamos buscando es el precio, lo que estamos buscando es que nos den, pues a lo mejor, un plazo de crédito, o que nos mejoren el tiempo de entrega, o que nos den una garantía, o que nos den una exclusividad. Pues porque simplemente, a lo mejor, esto cuesta más trabajo cuando no le estamos dando información a nuestra contraparte, y entonces, al no tener todos estos datos, pues le cuesta más trabajo poder ayudarnos y poder concretar, pues, un trato que sea favorable para los dos. Es como si buscáramos, en lugar de tener una negociación distributiva en donde estamos compitiendo, tener una negociación más integradora, tener una negociación en donde existe, pues, una especie como de matrimonio con nuestra contraparte, en donde hay una comunicación, pues, muy asertiva entre ambas partes, y la información que se comparte es la relevante para los dos. Y con esta información se pueden hacer grandes cosas, porque se puede lograr hacer el pastel más grande, y no solamente estarse preocupando por cuál es la rebanada que se va a llevar cada quien y de qué tamaño va a ser esa rebanada. Una vez que yo ya decidí cuánto me voy a llevar de esa rebanada del pastel, y si voy a enfocarme a tener una negociación cooperativa o competitiva, o donde voy a ser más integrador, o donde voy a distribuir más el pastel, pues entonces tengo que considerar muy bien las drogas de la negoventa. Este concepto de negoventa me gusta mucho manejarlo, porque aunque la negociación y las ventas no son lo mismo, pero están directamente relacionadas. Y las drogas de la negoventa, pues tienen mucho que ver con lo que nos pasa en el día a día. Primera droga, la tensión, ¿sí? Normalmente existe mucha tensión entre marketing y ventas, pero también existe mucha tensión cuando una persona quiere negociar y la otra y se tiene que enfrentar con otros departamentos dentro de su empresa, o tiene que entrar en una tensión con su contraparte. Esa tensión normalmente existe y va a existir siempre, y lo importante no es que deje de existir o que yo rompa la cuerda. Lo importante es que yo pueda hacer algo para poderla disminuir en la medida de lo posible cada vez más. Siguiente droga de la negoventa, la presión del tiempo. Al final les voy a recomendar un libro que escribí hace un par de años. Lo pueden comprar en la universidad, o se lo pueden pedir a Diego, se los consigue en la universidad. Y una de las cosas que menciono en este libro es que si logras dentro de esa negociación manejar el tiempo de la negociación, pues muchas veces será para ti más fácil tener el poder del trato que estás tratando de cerrar. ¿A qué me refiero con el tiempo? El tiempo es una herramienta o es un recurso que, al ser tan escaso, si logramos mantener el manejo de ese tiempo, nos puede dar una ventaja competitiva que normalmente, pues, no se busca en los tratos. En esta fotografía se está firmando el acuerdo que se da después de la guerra que hubo en Vietnam, obviamente entre Vietnam y los Estados Unidos. En esta guerra, como ustedes saben, pues el vencedor no fue Estados Unidos, el vencedor fue Vietnam.
Y después de cualquier guerra, pues se tiene que firmar unos tratados. Cuando una de las dos partes ya se dio por vencida, pues tiene que hacer y firmar unos tratados, que se le llaman tratados de guerra, en donde ambas partes acuerdan ciertas cosas y normalmente acaban siendo liquidados desde el punto de vista económico o monetario por su contraparte, pero también su contraparte se ve obligado a aceptar ciertas precisiones. Era un trato que iba a llevar cierto tiempo y era un trato complicado. Primera cuestión, Estados Unidos quería que el trato fuera negociado en su territorio y sin duda alguna el Vietcong quería que el trato fuera negociado en Vietnam, que era obviamente el lugar en donde ellos se sentían más seguros, y pues no le llegaron a tener un acuerdo en qué lugar tenían que estar negociando. ¿Cuál era la tercera opción? Pues buscar un lugar neutro en donde pudieran negociar, y ese lugar neutro pues era Europa. Y encontraron una ciudad, y la ciudad fue París. Después de tratar de hacer los acuerdos correspondientes en qué fecha, quiénes se iban a ver de un lado, quiénes se iban a ver del otro lado, quien viene ustedes casi de frente, con lentes, que está firmando y que alguien le está deteniendo las hojas, que está sentado, es el señor Kissinger, un gran diplomático. Si quieren leer sobre alguien interesante, lean sobre él, un gran diplomático de Estados Unidos, que era uno de los que estaban encabezando esta negociación, aunque no era el principal, pero uno de los que estaba encabezando esta negociación. Y cuando llegan a París a hacer la negociación, el señor Kissinger, junto con todo su equipo de negociadores, se hospeda en un hotel, y él, al igual que muchos de nosotros, pues hubiera pedido al servicio de seguridad que lo acompañaba, preguntar, oye, pues vete a investigar dónde están los vietnamitas. Después de unas horas regresan y le dicen, ¿sabe qué? Pues no los encontramos en ningún hotel, no están hospedados en ningún hotel. ¿Cómo es posible que no se hospedaron en ningún hotel? No, no están hospedados en ningún hotel, se están quedando en una casa. Rentaron una casa y pagaron el depósito de la renta de esa casa por los 2 años siguientes. ¿Qué mensaje es el que te hubieran dado a ti si hubieras estado en el lugar de Kissinger? Si tú hubieras llegado a Francia, a París, creo que lo más que ellos tenían reservado pues eran 2 semanas como máximo en el hotel. Nunca hubieran pensado quedarse 2 años. El mensaje que le estaban mandando los vietnamitas a los americanos solo por el hecho de no quedarse en un hotel y pagar por adelantado la renta de una casa es que estaban dispuestos a negociar cada uno de esos puntos y lograr lo que ellos querían en cada uno de esas comas y cada uno de esos puntos de ese tratado. Muchas veces el tiempo es mucho más importante que el precio, y muchas veces puede ser o una droga que nos ayude a tener una mejor comunicación durante esa negociación, o algo que juegue a favor de nosotros. La siguiente es la soberbia. Pensamos muchas veces que porque o ya tuvimos un curso de negociación, o porque a lo mejor yo tengo más años negociando que mi contraparte, pudiera yo tener mucha mayor experiencia. Pero esto lo único que me hace es confiarme, y el confiarme es ser soberbio. Aquí pueden ver en la pantalla, esta persona es una persona que estaba siendo juzgada, un pandillero que había matado a 2 policías. Desafortunadamente al final lo condenan, y justo en esa fotografía que se lo toman en un momento especial dentro del juicio, él decía, cuando le preguntaba el juez qué haría si saliera libre, y él decía, pues volvería a matar a esos 2 policías. Lo que no podemos cometer nosotros son errores. No podemos cometer los errores 2 veces. Si ya lo cometimos una vez, no lo podemos cometer 2 veces. Y esto es créanmelo por experiencia, una de las drogas que más se presenta en la comunicación dentro de las negociaciones. La siguiente droga son las personas difíciles, que si bien pudiéramos pensar
que esas personas difíciles no entran dentro de nuestro control porque simplemente estamos muy separados de ellos, que nosotros no podemos controlar ni lo que piensan, ni lo que hacen, ni lo que dicen. Pues muchas veces sí nos puede afectar lo que nos esté diciendo y muchas veces sí nos puede afectar la forma en que están llevando el trato. Por eso se puede convertir en, pues, en una droga de la negociación. Algo importante a considerar es que yo también puedo influir en esas otras personas. Hay una anécdota que me gusta mucho. Si ustedes ven aquí a los chimpancés pues normalmente no van a encontrar un solo chimpancé viviendo solo. Normalmente viven en grupo. Por cierto, son extraordinarios cazadores. Saben muy bien cómo ir cercando a su presa, cómo irlo encajonando hasta que lo ponen literal contra la espada y la pared y ahí todos atacan al mismo tiempo. Pero hay una anécdota que yo no sé si es cierta o no, pero tiene que ver con esto, con personas difíciles. Había un vendedor que se dedicaba a la venta de sombreros y él tenía que vender estos sombreros hechos como de paja, tipo panameños, en poblaciones que estaban en un clima muy tropical. Entonces, normalmente tenía que caminar en este clima tropical y en ocasiones inclusive, pues en zonas muy selváticas. En una ocasión, pues iba caminando por la misma forma del terreno, traía cargado un montón de sombreros, se le cae el palo en donde traía cargado todos esos sombreros y había un montón de chimpancés a su alrededor, toman los sombreros y se los empiezan a poner, porque como él traía el sombrero, pues se lo empiezan a poner. Como ya estaba casi cerca o muy cerca, vecino al pueblo en donde iba a ser la venta de esos sombreros, pues había un niño que estaba jugando cerca de él y se divertía de ver cómo los chimpancés jugaban con los sombreros y de cómo el vendedor trataba de correr para atrapar a un chimpancé y justo cuando lo iba a atrapar, pues el chimpancé le aventaba el sombrero a otro y así jugaban con él. Hasta que el vendedor se hartó y le preguntó al niño, no te rías y mejor ayúdame a recuperar mis sombreros. Y lo que el niño le dijo es, ellos traen el sombrero porque usted trae puesto el sombrero. Si usted se quita el sombrero, ellos también van a quitarse el sombrero. Y si usted, además de quitarse el sombrero, avienta el sombrero al piso, ellos también van a aventar el sombrero al piso y será muchísimo más fácil poderlo recoger. Y es que hay veces, si yo me estoy topando con una persona que es difícil, es porque yo también me estoy portando de una manera difícil con esa persona. Hay que pensar qué es lo que yo estoy haciendo que hace que esa persona, específicamente en una negociación, no capte mi mensaje, no capte esa conversación y por lo tanto no pueda establecer una buena comunicación con él. La quinta droga es el framing. El framing, como la palabra lo dice, es como el enmarcar algo. Es como decir, ¿de qué forma puedes decir algo? Hay personas que son muy buenas para enmarcar las buenas noticias y las malas noticias, pero hay personas que son extremadamente malas, inclusive para decir buenas noticias. Si yo soy una de esas personas que soy muy mala para decir una buena noticia y la hago que se convierta en lugar de algo bueno en algo malo, pues entonces tengo que revisar muy bien en cómo estoy dando a conocer ese mensaje, en cómo me estoy comunicando con mi contraparte, porque ya es entonces un problema de framing. Es, como dicen, poner un vaso medio lleno o medio vacío. Una persona que logra enmarcar algo de manera positiva es que presenta ese vaso como si estuviera lleno. Y una persona que lo enmarca de manera negativa es como si pusiera el vaso de manera, pues de manera vacía, ¿sí? De manera vacía es ponerlo, pues, lúgubre, justo como aparece en esta pantalla, y de manera positiva, pues es verlo como luz, como simplemente algo que puede funcionar mucho mejor.
La siguiente droga es la capacidad que tenemos de convencer a otros. Para poder convencer a otros hay que dejarnos también convencer. Pero tenemos que lograr dar argumentos y esos argumentos que sean lo suficientemente buenos como para que la otra persona esté de acuerdo en poderlos utilizar. En esta pantalla, en este slide, podrán ver pues, las pruebas que se hacían para los asientos eyectibles que se utilizan normalmente en los aviones de guerra, pero también que se utilizan en otro tipo de aviones. Entonces, cuando empezaron a hacer estas pruebas, pues las primeras pruebas las hicieron en la NASA. Y pues no la podían hacer con seres humanos y los ingenieros, los que estaban desarrollando este asiento, pues tenían que probar, ya después de haberlo probado con maniquís en N ocasiones, tenían que probarlo con un ser vivo. Entonces, en ese entonces tenían lo más cercano, pues tenían a chimpancés. Volvemos a los chimpancés. Esta anécdota es real. Entonces, pues llevan a uno de los chimpancés y como el chimpancé no se quedaba quieto en la silla, pues le dan una banana, toma el chimpancé la banana, la pela, se la come y ya después de comérsela le ponen los cinturones, le ponen el casco de protección y uno de los ingenieros presiona el botón y sale, obviamente, el asiento del avión volando. Obviamente se abre el paracaídas, no le pasa nada al chimpancé y puede caer sin ningún problema. Tuvieron que hacer algunos ajustes al asiento y después de un par de semanas, ¿qué creen que sucedió? Pues al volver a utilizar este asiento de eyección, fueron otra vez por el chimpancé se quiso tratar de sentar, trataron de sentarlo otra vez en ese asiento y no quiso sentarse, ni con una banana, ni con 2 bananas, ni con 3 bananas. Y esto sucede porque cuando tratamos de convencer a la otra persona, si le quedamos mal por primera vez, es muy complicado que nos crea la segunda vez. Y aunque le hayamos quedado bien todas las veces, si le quedamos mal una vez, pues esa confianza se perdió y por lo tanto será muy complicado de que podamos convencer a la otra persona de que esté de acuerdo con nosotros o que por lo menos se establezca esta comunicación que es tan importante para lograr y para llevar a cabo una buena negociación. Después de ver estas drogas, ¿qué consejos podemos manejar? O algunos conceptos importantes que podemos manejar. El primero que yo les diría es, aparte de decidir si vas a irte por una negociación más de tipo cooperativa o si vas a ir por una negociación de tipo competitiva, pues tienes que ver y tienes que conocerte tú primero antes de conocer a los demás. Y hay como estas posibles combinaciones. Lo que los otros piensan de mí, si es que piensan que soy un ángel o que soy un demonio, o lo que yo pienso de mí, si es que pienso de mí que soy un demonio o que soy un ángel. La primera combinación está muy sencilla, ¿no? Si yo pienso de mí que soy un ángel y los demás piensan de mí que soy un ángel, pues será como muy transparente lo que se podrá comunicar en esa negociación. Es como esta Blancanieves que aparece ahí. Todo es bueno para ellas, todo el mundo sabe que es muy buena. Bueno, vamos a la siguiente combinación. Cuando yo pienso que soy un ángel, pero los otros piensan que yo soy un demonio, cuesta mucho más trabajo, porque aunque pienso que soy una persona que ofrece tratos convenientes para la contraparte va a pensar que eso no es cierto, a lo mejor por una percepción, a lo mejor por el tipo de comentarios que hago, a lo mejor porque soy agresivo en esas negociaciones, a lo mejor porque no me comunico lo suficientemente bien con mi contraparte, pero eso hace que me vea no como yo estoy siendo y simplemente complicará muchísimo más el trato. La siguiente combinación, pues pudiera ser favorable para mí, que es cuando las demás me ven como un ángel, pero en realidad por dentro, pues soy más de tipo competitivo, más del tipo de no dar información,
más de buscar intereses para mí, y puede ser que en una primera approach te funcione ese estilo de negociación, pero en los siguientes, las siguientes formas de negociación, en los siguientes tratos y repeticiones, seguramente ya no será igual, porque la otra parte se dará cuenta en cómo estás negociando. Y la última, pues es muy sencilla. Es cuando yo me veo como una persona muy difícil para negociar y los demás me ven como una persona muy difícil para negociar. Como esta empresaria, directora, área Vinotour, directora de Vogue a nivel internacional, que realmente, pues ella se ve así, lo dice obviamente en su biografía, y los demás, los que han trabajado con ella, han tratado con ella, pues la ven también de igual forma. ¿Cuáles son como los superpoderes que puede tener un negociador que sabe cómo comunicarse bien con los demás? Pues hay muchos superpoderes, pero el primer superpoder yo les diría que es prepararse, prepararse y prepararse. Si tú logras prepararte bien antes de sentarte a negociar, como dicen los autores en tema de negociación, el 80 o 90% de los tratos se cierran antes de que te sientes a negociar. Claro, mientras mejor preparado vas para esa venta o mientras mejor preparado vas cuando quieres hacer esa compra o esa adquisición, pues mejor te va a ir en ese trato. ¿Por qué aparecía la imagen de los Avengers? Porque durante un tiempo hubo un problema entre la franquicia, obviamente, y los que estaban, la franquicia de los Avengers y los que estaban como dueños de las cadenas de salas de cine en los Estados Unidos, y empezaron a entrar en conflicto. Los dueños de las salas de cine se pusieron todos de acuerdo, y aunque tendría más poder, obviamente, los que eran dueños de la franquicia y de la película de los Avengers, se pusieron todos de acuerdo y lograron un trato mejor para ellos. ¿Qué era lo que buscaban? Pues simplemente poder tener más tiempo la película en sus pantallas, también incluyendo durante la matiné, lograr un precio mínimo que a ellos les generara un mayor flujo de gente en sus lugares, y también, por otro lado, pues tener una mayor utilidad por la venta de palomitas, de dulces, etcétera. Entonces, al final del día ellos pudieron lograr esto no porque tuvieran mucho poder, porque realmente quien tenía el poder era, pues, los dueños de la película, quien tenía el poder y quien podría haber negociado un mejor trato del otro. Pero ellos se prepararon con lo poco que tenían y sí dijeron qué era lo que podrían hacer o qué era lo que no podrían haber logrado en ese entonces. La siguiente es la confianza mutua. Si yo no logro tener una confianza en mi contraparte, va a ser muy complicado que mi contraparte pueda confiar también en mí. Yo puedo generar confianza en mi contraparte porque le estoy también dando esa confianza a él. Dionisio de Siracusa, que es una persona que aparece en algunas de las obras políticas de Aristóteles, pues era una de las personas más malas de ese entonces. Hay una anécdota de cómo engañaba a pueblos enteros. Fue un conquistador muy grande, pero también muy mañoso, y cómo lograba engañar a estos pueblos enteros y los saqueaba totalmente. Aparte de poderlos conquistar, y podrían decir ustedes, bueno, pues si ya los conquistó, ¿les podría quitar todo? Pues no, les podía quitar lo que podía haber, pero en ocasiones, pues ellos guardaban parte de esas riquezas, y entonces la forma de poderlas obtener era mediante el engaño. ¿Qué hacía él? Pues en una ocasión, si ustedes leen los económicos, se van a encontrar esta anécdota. Dionisio tiene una conferencia con toda la población y les dice que había tenido un sueño y que durante el siguiente día iban a ser atacados, que los siguientes días iban a ser atacados por un nuevo enemigo y los iban a destrozar a todos.
y que necesitaba dinero para poder armar y construir una cerca o una muralla alrededor del pueblo. Lo que en realidad él quería era dinero para sus embarcaciones y poder construir una flota con la cual pudiera conquistar a más gente. Entonces, ellos asustados le dieron lo que tenían y él al otro día, ya teniendo todas estas posesiones que le habían dado, se las regresa y les dice, oigan, ¿saben qué? Es que pues volví a soñar y en ese sueño pues sucede que no pasó nada, entonces les voy a regresar a cada uno de ustedes lo que me dieron. Claro que cuando se los regresó, pues lo único que generó con ellos fue demasiada confianza. Dijeron, oye, pues esta persona no es tan mala como nos habían dicho anteriormente. Podemos confiar con él en el futuro. Y entonces, al poco tiempo, a las semanas, volvió a tener con ellos una reunión y les dijo, volví a soñar y ahora sí va en serio, nos van a atacar. Necesitamos levantar una muralla lo doble de grande de lo que habíamos pensado en esta ocasión. Y obviamente, como confiaban mucho en él, pues le dieron lo doble de lo que le habían dado la primera vez. ¿Y qué hizo esta ocasión? Pues simplemente se escapó con todo lo que le habían dado. La confianza se construye y nos lleva toda una vida hacerla y tenerla, pero en unos cuantos minutos se puede perder. Y hoy en redes sociales y con el uso de tecnologías, pues es todavía más. Una persona que quiere ser un buen negociador se preocupa por cómo construir confianza, pero también tiene que estar preocupado en cómo poderla mantener. El siguiente superpoder es tratar de pensar por adelantado, tratar de ver qué es lo que puede generarme un mejor resultado por adelantado. George Lucas, que fue como el gran creativo, el que ideó obviamente esta saga, estas películas, cuando empezó a trabajar desde la primera película, dentro de su contrato pidió que le permitieran usar la marca para poder tener él el control de todo el merchandising que se iba a hacer. Y parte del merchandising que se iba a hacer era obviamente los juguetes. Los productores pues dijeron, no hay problema, te lo podemos descontar de su sueldo. Le cobraron alrededor de $20,000 por el uso de la marca, se la dieron 100% a él y no pasaron muchos años para que se hubieran dado cuenta que dejaron ir algo muy, muy importante, que era un negocio muy grande, que en lugar de convertirse de $20,000, pues se convirtió en un negocio multimillonario que en algún momento llegó a costar $2 billones. $2 billones. Entonces, una persona trata de pensar que es buena como negociador, trata de pensar no solamente en el ahora, sino también en el futuro. Tiene que también aprender a cómo cambiar a los jugadores. No estoy diciendo cómo deshacerse solamente de los jugadores, sino cómo cambiar a los jugadores para lograr algo diferente. ¿Cuántas veces cuando tú negocias con una persona en una empresa, imagínate un proveedor, pues muchas veces estás negociando con la persona que no es indicada y si cambias de persona dentro de la misma empresa, el trato puede funcionar un poco mejor. Para esto les recomiendo que recuerden la palabra de Cupido. Yo le llamo Cupido porque nos puede ayudar a recordar a qué personas tengo yo que convencer. Cuando son tratos muy complicados, pues la primera letra es la C, donde a quien tengo que convencer pues es al comprador, pero en ocasiones no solamente al comprador, también tengo que convencer al usuario, también tengo que convencer al portero. El portero no es el que está cuidando la puerta, es el responsable de permitir o no permitir que ese producto se compre o se venda en esa empresa. Hay otra persona que es clave, que es el influenciador. En ocasiones quien me compra, quien lo usa y quien es el portero es alguien totalmente diferente al influenciador. El influenciador es esa persona que, como su nombre lo dice, tiene ese nivel de injerencia en el trato que puede hacer que mejore, que se dé o que simplemente empeore. Y tengo que identificar quién es. Y luego viene el decisor, que normalmente pues viene siendo el jefe, pero en ocasiones
hay que identificar muy bien quién es ese decisor. Y la última, pues es el opener, es quien abre esa puerta para que me dé entrada y poder hacer esa negociación de una manera objetiva. Si yo no identifico a cada una de las partes que están dentro de este cupido con mi contraparte, pues me va a costar mucho trabajo poderme comunicar. Es diferente cómo me voy a comunicar con un comprador a la forma en cómo me voy a comunicar con un usuario o con un portero o con un decisor o con un opener, ¿ok? El otro superpoder es tratar de identificar cuál es la segunda mejor opción. La segunda mejor opción es un concepto que escribieron hace años William Ury y Fisher. Estos dos autores escriben un libro que se llama Getting to Yes, consiguiendo el sí, donde hablan de este concepto que se hizo muy famoso en negociación, en donde dicen, los buenos negociadores logran tener una mejor posición en la negociación porque se enfocan no solo en su primera mejor opción, sino que tratan de buscar y generar una segunda mejor opción. Es decir, tratan de enfocarse no solamente en el trato que quieren cerrar, sino decir, bueno, y si no logré cerrar este trato, ¿qué tendría yo como una segunda opción? Es decir, tratan de reducir la distancia entre su primera y su segunda opción. No es lo mismo decir, me voy de vacaciones a Londres o me voy de vacaciones a París. La diferencia entre uno y otro, pues es a lo mejor mínima. A decir, me voy a vacaciones a Londres, me voy a vacaciones a Chapala, que sea muy bonito ir a Chapala, pero obviamente pues tiene muchas más ventajas el irte de vacaciones a esa primera opción que tú tenías en mente. Siempre las segundas opciones es en algo que nos debemos de enfocar. Si logramos mejorar esa segunda opción, pues simplemente nos ponemos en una mejor posición para negociar. Algunos tips para ir cerrando ya esta plática. Primero, no enfocarnos solamente en las visiones. Nosotros tenemos que pensar que vendemos también visiones, es decir, que estamos vendiéndole a nuestra contraparte una cuestión no solamente de corto plazo, sino de largo plazo. Y más, si yo soy emprendedor, tengo que ayudar a mi contraparte que entienda que ese trato va a tener un impacto más en el largo plazo y no solamente en el corto plazo. Imagínense aquellas personas, tuvimos la suerte en la universidad de escribirle 2 casos a Marisa Lazo de su empresa, y el segundo caso, pues era cuando ya estaba más consolidada con la empresa Tia Lola y aparte con la empresa Dolce Natura. Y pues a mí me llamaba mucho la atención, siempre me ha llamado la atención cuál era la visión que ella tenía. E inclusive con sus proveedores, los mismos proveedores que ella tuvo de un inicio, pues eran los proveedores que continuaron con ella. Les pudo vender esta visión y ellos pudieron crecer junto con ella. Segundo, nunca tratar de vender por el precio. Si yo lo que quiero es establecer una buena comunicación con mi contraparte y negociar bien con él, no poner el precio como la única variable con la que yo quiero negociar, porque sería algo inacabable, ¿no? O sea, es algo muy fácil, al mismo tiempo muy complicado, porque ahí sí voy a tener muchos más competidores que van a estar y siempre va a haber alguien que lo va a poder ofrecer muchísimo más barato que yo. Pero lo que sí no va a haber en el mercado es alguien que pueda ofrecerlo con mejor servicio, con más garantías, etc. Lograr el consenso. Este es otro tip. Así como veíamos estas diferentes actores dentro de una negociación en la palabra de Cupido, pues tengo que lograr en mi contraparte lograr ese consenso. Si logro ese consenso, no solamente en las primeras negociaciones, sino en las últimas etapas, será mucho más fácil tener y construir tratos de largo plazo, que eso es conveniente para ambas partes. Tratar de motivar a nuestros equipos de trabajo.
Si tenemos un equipo de trabajo, considerar que estos equipos de trabajo son los que nos ayudan a obtener esos tratos. Independientemente que ellos no se sienten a negociar, son ellos los que van a producir, son ellos los que están operando, son ellos que, aunque no se ven porque están en el back office, me ayudan obviamente a lograr esos objetivos. Entonces hay que motivarlos. Tienen que saberse parte de ese equipo y saberse parte de esos tratos que yo estoy tratando de cerrar. Y también definir en ocasiones a quién no está listo. Ese es un tip. Hay veces que si yo trato de venderle algo o un producto súper innovador a alguien que no está listo, no me lo va a comprar. Entonces, tengo que saber identificar muy bien cuando eso que yo estoy tratando de vender, que es mi producto o mi servicio, que es completamente innovador, simplemente mi contraparte no está lista para poderlo aceptar. Y si no está lista para poderlo aceptar, todo lo que hemos platicado, que se siente en la mesa a negociar, saber si va a ser cooperación o competencia, todo lo que hemos hablado de superpoderes, pues simplemente no se va a poder cumplir porque sería imposible. No está interesado o no está preparado simplemente para comprarme mi producto. Y con esta última imagen cierro. El mayor despeñadero, como decía Quevedo, es la confianza. Y tú como negociador no te puedes permitir eso. Muchísimas gracias. Esta es la imagen del libro que les comentaba. Espero les haya gustado la conferencia. Y ahora sí, me decía Diego, tiempo de preguntas y respuestas. Y no sé si gusten, para poder hacer esto de forma más ágil, que la persona que quiera participar pueda abrir micrófono y hacer la pregunta de viva voz en lugar del chat. Perfecto. Bueno, buenas tardes. Hola, ¿qué tal, Elia? Buenas tardes. Doctor, soy Miriam, ¿cómo está? Bien, ¿y usted? Bien, bien, gracias. Bueno, nada más escuchar, bueno, de entrada agradecer pues la ponencia y felicitarlo. Digo, es un tema, la verdad es que bastante apasionante. Y yo le quería, bueno, me viene de repente varias preguntas, pero la principal que le quiero hacer es, ante este, digamos, panorama, ¿no? Digo, todas las características que nos expone, que me parecen, desde luego, que son bastante bien explicadas y básicas, ¿no? En el tema de la negociación. Todo esto pensando en que tenemos una negociación cara a cara, pero en estos momentos a lo mejor que estamos en completo aislamiento y poco podemos tener a la persona enfrente, a lo mejor, ¿cuáles serían las 2 o 3 características más en las que deberíamos de basarnos, ¿no? Para poder negociar si estamos pensando que estamos a distancia y muchas veces no vamos a poder vernos, ¿no? No sé si soy clara. Sí, está siendo muy clara. Bueno, la primera que yo le diría que tiene que considerar es que no solamente es que las personas estemos a distancia, que justo ahorita las personas estamos mucho más sensibles de lo que estaríamos en una situación normal. Entonces, yo creo que nos puede llegar a costar mucho más trabajo el negociar con alguien más cuando estamos en una situación como la que estamos viviendo. Entonces, contestando tu pregunta, el primer punto que yo consideraría es que mi contraparte pues puede estar mucho más sensible. Pues tengo que cuidar mucho más qué es lo que yo le estoy diciendo como mensaje, cuáles son los puntos que yo le estoy tratando de decir para que no quede nada a interpretación y que a lo mejor algo que normalmente yo se lo diría cara a cara, pues a distancia se corre el riesgo. E insisto, por la situación que estamos viviendo todos, pues estamos mucho más sensibles y eso puede estar afectando mucho más la negociación. Punto número 2, yo te diría que habría que, regresando un poquito a la conferencia que platicábamos ahora, es buscar varias líneas de comunicación. La ventaja que tenemos ahora es que pues tenemos varias líneas y entonces lo que podríamos sí estar usando es a nuestro favor, es que además de poderle mandar un correo, poder utilizar
la videollamada, pero reforzada también de un mensaje por WhatsApp. Es decir, utilizar varias líneas de información para poder comunicar el mismo mensaje. Y número 3, el tratar de darle seguimiento. Me parece que sí, eso es importante cuando tenemos relaciones de negocios más de manera presencial. Justo ahora que se está trabajando cada vez más a distancia, es más importante el poder dar seguimiento puntual de cada uno de los pasos. El día de ayer leía un artículo en un periódico internacional, creo que está sucediendo también aquí en México, de cómo el consumo de alcohol se ha disparado. Podrías decir, híjole, ¿cómo es posible que se haya disparado? Bueno, yo no tomo. Digo, ¿cómo es posible que se haya disparado el consumo de alcohol en estas circunstancias? Bueno, ya leyendo el artículo, ¿entiendes por qué? Pues porque las personas están sintiéndose cada vez más mal, están deprimidas, hay incertidumbre, y creo que el mayor riesgo que nos enfrentamos justo ahora es el no saber qué es lo que va a suceder. Y eso para muchas personas causa pues mucho ruido. Entonces, el hecho de que podamos darle seguimiento es darle certidumbre, les quitamos un dolor de cabeza de enfrente y eso nos ayuda, creo yo, a estar en una mejor posición. No sé si contesté su pregunta. Sí, precisamente era eso. Soy Carlos Linares, gracias. Felicidades, muy buena exposición, te lo agradezco. Fíjate que ahorita yo estaba considerando una cosa que no sé si a lo mejor valdría la pena que hicieras un ajuste de tu presentación, que está muy valiosa, que está muy interesante, pero que hoy creo yo que la figura de Cupido, las letras pueden estar muy superpuestas. Es decir, de pronto el comprador y el abridor, bueno, el opener o el influenciador y el usuario puedan ser la misma persona, ¿no? Sí. Y sobre todo en el contexto, digamos, del comercio electrónico, pues muy difícilmente tendremos la posibilidad de hacer ese discernimiento que sería muy deseable cuando estás en un contexto de negociación, digamos, en donde tienes, hombre, esas figuras del comprador y de todo el usuario y demás, ¿no? Que los tienes, es mucho más fácil identificarlos. En el caso del comercio electrónico, pues no sé si realmente habría que hacer como una reevaluación de toda tu ponencia, ¿no? No, de hecho tienes toda la razón, y justo porque era pues es restringido el tiempo, no hay cursos a nivel maestría que doy, pues me lleva todo, pues me puede llevar todo un semestre. Lo que sí te puedo decir es que tienes toda la razón, o sea, sí puede haber en una sola persona todas estas figuras, déjame decirlo mal y rápido, metidas en una sola persona. O sea, una sola persona, como bien dices, en el comercio electrónico o cuando es pues un trato de algo muy común, pues va a ser el mismo el comprador, el influenciador, el opener, el todo. Pero cuando es un trato más grande, pues sí se empiezan como a diferenciar. Siguen compartiéndose roles, pero empiezan a diferenciarse. Cuando es una empresa, pues ya mucho más grande, pues sí tengo que abrir y ver todas estas personas. Lo que sí es un hecho y que no lo comenté, pero qué bueno que lo mencionas, en la medida, y esto científicamente está estudiado, en la medida en que yo meto a más jugadores en el trato se va a complicar más. Cuando solamente estoy negociando con una persona, la probabilidad de que se cierre ese trato es más o menos como del 50%. Si yo tengo que negociar con 2 personas, va disminuyendo. No, pues se va a menos, ¿no? Y si yo tengo que negociar con 5, con 6, no, bueno, o sea, llega a ciertos niveles que es un 10% de probabilidad de que pueda yo llegar a cerrar el trato. Ya no estoy revisando, Carlos, ninguna otra variable, ni precio, ni calidad, nada. Simplemente las personas, y esto es muy lógico por el tipo de influenciadores o el tipo de personas que se están metiendo de ese trato, como tú bien lo dices, ¿no? En el negocio electrónico también lo que sucede es que las decisiones son muy rápidas, ¿no? Y tanto de un lado como de otro, pues tienen que estar tomando esa decisión rápido, porque pues, si tú no la tomas, otra más va a tomar por ti y pues simplemente el trato ya no se cerró. Pero qué bueno que me haces
esa precisión. Y que además va a ser parte de como dicen, de la nueva normalidad, ¿no? Exactamente. El mundo como lo conocimos de diciembre para atrás va a ser muy diferente, seguro. No, ya no va a ser lo mismo, va a ser totalmente diferente y tendremos que apoyarnos cada vez de estos medios más. Muchas gracias, Carlos. Muchas gracias, Carlos. De hecho, también comentar, nos escribieron aquí en el chat, primero Alfonso Barriga, agradeciendo la ponencia, también Sparkop, y un alumno de Conta, Squalt Oscar Casillas, y comenta: buenas tardes, doctor López, soy Oscar Casillas, estudiante de Conta en UP Guadalajara, y me gustaría pedirle un consejo. Cuando se trata de un proceso de negociación, cuando la otra parte dificulta la comunicación, me refiero a que tiende a mantenerse con su postura y cierra la puerta a nuevos puntos de vista. Entonces, más bien, yo creo que el cómo pueden tener una mejor comunicación para iniciar la negociación con una contraparte cerrada. Ok, Oscar, pues yo lo primero que te diría es tratar de lograr que la otra parte se pueda abrir. Y es que la otra parte, si no se puede abrir, por eso empecé esta conferencia diciendo que tienes que lograr que la otra parte se logre sentar para negociar. Entonces, me parece que lo que sí es muy, muy importante es que que tú logres que la otra persona se siente a negociar. Entonces, yo creo que a lo mejor algo que te puede ayudar es que trates de ponerte tú en sus zapatos y decir: ¿por qué la otra persona está tan cerrada? ¿Por qué no me quiere escuchar? ¿Por qué no me pone atención? ¿Por qué no le interesa lo que yo le estoy diciendo? Y tratar de buscar esos argumentos. Pero el primero que yo te diría es el que te comenté inicialmente, que es primero lograr que la otra persona se siente. Si no se sienta, es que no todo es negociable, Oscar. Entonces, si no se está sentando, pues costaría mucho trabajo lograr, pues simplemente empezar esta comunicación. Espero que te haya logrado contestar. Perfecto, muchas gracias, estimado Carlos. Y bueno, también agradecía justo el espacio y también felicitarte por la ponencia. Y pues bueno, si ya no hubiera preguntas, creo que bueno, agradecerte sobre todo por el tiempo, porque sé que tienes una agenda bastante ahorita saturada. Entonces, agradecer sobre todo la ponencia. Muchísimas gracias, doctor Carlos López, por la ponencia. Sin duda, pues nos llevamos pues bastante tarea, sobre todo para poder practicar, y como comentaban, pues ahorita son tiempos un poco más complicados para poder negociar, pero ver de qué otras formas podríamos hacerlo de una mejor forma, ¿no? Y ahorita que comentabas, rápido un paréntesis, de Chapala o Londres, fíjate que mis papás viven en Ajijic y me vine aquí a pasar la cuarentena. Entonces, qué padre. Ni siquiera, pues yo me vine acá a Ajijic, pero pues muchos saludos también desde acá, con mucho cariño. Y pues muchísimas gracias a todos por acompañarnos, y también comentarles que el día viernes estaremos lanzando los próximos webinars de todo mundo. Ya tenemos confirmados a los ponentes, entonces para que puedan acompañarnos también, ¿va? Bueno, muchísimas gracias y que todos pasen una excelente tarde. Hasta luego y muchas gracias.